salvar. Y entonces hay que tener en cuenta que la única evidencia científica que ha demostrado salvar vidas es la cuarentena, es decir, la cuarentena de personas, el aislamiento, el aislamiento de los pacientes durante 12 semanas, el confinamiento y el aislamiento de adultos mayores. Esto ha logrado disminuir el contagio hasta un 80% y el número de muertes hasta en un 63%. Dos terceras partes de las muertes se pueden evitar con el confinamiento. Pero ¿qué clase de confinamiento hemos hecho? Pues es lamentable. El primer mes quizá tuvimos más control, pero luego cada vez las medidas se han ido relajando, los salvoconductos se han ido otorgando, y es lamentable que desde el 4 de mayo la gente empezó a salir de una manera indiscriminada y ya no podríamos hablar de un aislamiento, una cuarentena, porque el concepto es de que solo una de cada 8 personas en el Ecuador, es decir, un 12.5%, y vemos que generalmente, inclusive en nuestras familias, de gente que ha estudiado el tema, se mueve una de cada 4 personas y hasta dos de cada 4 personas. Es decir, la movilidad en el Ecuador está en un 25-50% y se irá subiendo. Y eso se refleja en el número de casos. Luego, para salir responsablemente del confinamiento, la OMS declara algunos parámetros que la transmisión del virus debe estar controlada, es decir, debes hacer el número de pruebas suficientes y el Ecuador no lo hace, es decir, por cada caso sospechoso, las personas tienen que entender que si en una familia, si en nuestra familia detectara un caso positivo, pues inmediatamente ustedes pensarían que se debería hacer la prueba a toda la familia y todos los contactos que estuvieron en ella. En el Ecuador, por cada caso confirmado, se hace entre 1 y 2 pruebas, cuando lo ideal, lo recomendable es que se hagan entre 10 y 20 pruebas por cada caso sospechoso. Si hacemos los cálculos para no alargarnos, el Ecuador en este momento debería haber hecho, si quiere estar en el 10% de positividad, 500.000 de pruebas, y si quiere estar en el 5% de positividad, es decir, que haga una prueba, que haga 20 pruebas por cada caso confirmado, debería haber hecho más de 1 millón de pruebas. No lo hacemos, o sea, estamos entre los países que menos pruebas hacen por cada 1.000 habitantes, tenemos 3.37 pruebas por cada 1.000 habitantes, y entonces el tema aquí es hacer reflexionar a la gente sobre la importancia de las medidas de seguridad. Es decir, independientemente pasamos no solamente a un distanciamiento social, a un aislamiento voluntario. Es decir, muchas de las personas ya han adaptado sus negocios, emprendedores han adaptado, muchos restaurantes han adaptado a la entrega a domicilio, al teletrabajo. Entonces, mi recomendación es que la mayoría de personas que pueda todavía quedarse en casa debe hacerlo. No es una necesidad todavía salir. Si queremos cumplido las 12 semanas, y luego para salir la población tiene que estar empoderada, tiene que estar educada, tiene que saber utilizar la mascarilla, no solamente cargar una mascarilla, debe saber utilizar la mascarilla. Solo es de pensar de que cuando uno sale al Supermaxi, se topa la mascarilla, se acomoda, no sabe cómo ponerse, se rasca, más o menos en promedio, una persona se rasca 2.5 veces la cara, cada 2.5 minutos la cara, y entonces la población no está educada todavía. Las empresas tienen protocolos que ellos han elaborado, que no están autorizados, no están contrastados por expertos. No hay un protocolo sistematizado, unificado para las empresas. ¿Cómo vamos a controlar esas empresas cuando empiecen a salir? La idea de los académicos y de la propuesta no es que no salgamos. Tenemos que salir porque el virus tendrá que estar entre nosotros por mucho tiempo. Pero ¿cómo salimos desde el problema? Quizá unas 2 o 3 semanas para cumplir las 12 semanas de cuarentena nos hubiesen ayudado a generar una estrategia masiva de comunicación, una estrategia masiva con las empresas para garantizar el trabajo de los empleados. Y ahí es el tema del distanciamiento. El distanciamiento social, un nuevo modo de cultura que tienen que tener la población de estos 2 metros, que no solamente es fuera de casa, sino también dentro de casa. Entonces,
El uso de mascarilla, por ejemplo, adecuado, el lavado de manos cada hora, el distanciamiento social y el respeto. Si ustedes ven, la gente sale enferma, la gente va a trabajar enferma, la gente escupe en la calle, la gente no sabe cómo se transmite el virus, no hay un respeto, la gente se saca la mascarilla para hablar, de trabajo. Tenemos una de rebrotes, como está pasando en todo el mundo, relaja las medidas, ¿no? No sé si me pasé. Sí, sí, bueno, estamos, sí, vamos a tratar de ser bastante concretos porque seguro tenemos muchas preguntas entre todos, pero gracias Daniel por esta primera intervención. Con esto voy a dar paso a Paul y precisamente con las limitaciones que tú nos acabas de mencionar que tiene que ver con el rol de los gobiernos, de las empresas. Paul, cuéntanos cuál es el panorama de la investigación nacional. ¿Qué se ha podido armar desde las universidades, centros de investigación? El gobierno está apoyando esta investigación y qué se nos viene de aquí para adelante en el virus que está circulando en Ecuador. Adelante, Paul. Muchas gracias también a los organizadores por la invitación. Bueno, de parte de la academia que tratamos de hacer investigación, ha sido bastante complicado. Bueno, antes de la pandemia ya era difícil hacer investigación en las universidades. Esa separación entre academia y gobierno ha persistido y a pesar de que ha habido algunas señas preliminares de querer el gobierno y la academia juntarse, algunos COEs nos han invitado a otros colegas justamente para pedir asesoramiento. Todavía sigue siendo bien limitado el papel de la academia en la toma de decisiones. Yo he visto las decisiones han sido más de carácter político que de carácter académico. Los académicos han recomendado muchas cosas, y no veo que la gran mayoría de las cosas que se han recomendado no se han realizado. Nosotros como investigadores, desde las universidades, tanto públicas como privadas, hemos querido brindar nuestra ayuda al gobierno desde el inicio. Sin embargo, ha sido bastante complicado. Como digo, desde antes es algo genérico, no podemos esperar que algo cambie de un momento al otro. Ya hay señas de que tal vez se quiere mejorar esto, pero no han sido suficientes. La academia ha querido ayudar en investigación, haciendo lo que nosotros sabemos hacer. Es decir, por ejemplo, en el diagnóstico, más o menos tomó como un mes y medio y recién se están ayudando, estamos ayudando a las universidades a hacer diagnóstico, por ejemplo, que es algo que nosotros sabemos hacer. De igual manera, los estudios epidemiológicos que se están publicando por parte de los gobiernos nacional y seccionales, no sabemos de dónde vienen. He preguntado a muchos académicos de diferentes universidades si es que ellos son los que hicieron estos estudios, nadie sabe. Como por ejemplo, aquellos datos de que el 33% de la población está contagiada, por ahí dijeron el 22%. No sabemos en realidad de dónde se hicieron estos test, cuáles son los métodos. En redes sociales hemos puesto, la mayoría de académicos, por favor, dennos estos datos. Los académicos no estamos en contra de que se hayan hecho estos estudios, pero dudamos mucho justamente de los métodos que se utilizaron y de en realidad cómo se interpretaron los resultados. Entonces, lo preocupante justamente, además de lo que Daniel acaba de decir, de que el problema es que no se han hecho los test necesarios, además no sabemos bien la parte de cuidarnos. También uno de los problemas que tenemos es la falta de información clara por parte de los estudios que se están haciendo epidemiológicos, sobre todo para que están analizando justamente la pandemia. Nosotros tratamos de trabajar con los datos que se publican abiertamente, son bastante confusos, son bastante difíciles de interpretar. Hemos tenido estos cambios en que ha habido más positivos, después negativos, personas, la mortalidad sube, baja, etcétera. Entonces,
son muy poco creíbles y con eso hemos tratado de trabajar. Pienso que como academia, sabemos cómo la academia ha ayudado en diferentes países. Por ejemplo, obviamente vemos en países desarrollados como en Reino Unido, por ejemplo, la gran mayoría de universidades se puso a hacer diagnósticos y las universidades, por ejemplo, donde yo había trabajado, hacen hasta 1000 pruebas diarias. Por ejemplo, hacen unos análisis epidemiológicos inmensos, etcétera, etcétera. Y bueno, podríamos que pensar que esto es por falta de recursos, obviamente, en países como el nuestro, pero podemos ver otros países cercanos como Uruguay, por ejemplo, que ha sido un ejemplo de manejar la pandemia. Muchos de nuestros colegas de Uruguay, del Instituto Pasteur, justamente, ¿qué es lo que hicieron? Apenas hubo la declaración de la pandemia, el gobierno seccional y nacional llamó a los académicos y se tomaron las decisiones directamente con ellos. Y de igual manera, por ejemplo, los tests. Fueron las universidades ¿cómo se llama?, a los diferentes laboratorios de diferentes ciudades y enseñaron cómo hacer el diagnóstico. Y ahora Uruguay es el país en Latinoamérica que mejor ha manejado la pandemia. Entonces, pienso que todavía sigue esta desvinculación entre academia y gobierno. Gracias, Paul. Sí, precisamente nosotros estamos trabajando en este proyecto para vincular medios de comunicación con academia en el área de periodística y también en el área científica. Y hemos hecho este primer webinar para hacer una evaluación de cómo hemos vivido la pandemia en estos casi 3 meses en Ecuador. Y como periodista científica les puedo comentar que he visto en los años que me he desempeñado como tal, cómo la ciencia ha sido relegada a soft news que no ocupan las primeras planas o que no son precisamente los temas más relevantes para una comunidad. Y hoy más que nunca, desde que tenemos pandemia, nos damos cuenta de lo importante de manejar las noticias y contenido científico con un enfoque claro de salud y de perspectivas de futuro. Y esto tiene que ver incluso con la posibilidad de salvar vidas. Una comunidad bien informada, consciente de cómo debe protegerse, cómo debe usar la mascarilla y que tenga esto a través de los medios de comunicación o de influencers en las redes sociales que estén muy bien documentados, podrá protegerse mejor. ¿Sí? Y estamos nosotros en ese trabajo. Quiero dar ahora la palabra a Paul Mena de la Unidad de Investigación del Diario El Universo, sin antes mencionarles que la cifra oficial precisamente de contagiados para hoy, según el gobierno ecuatoriano, es de 39.994 y de fallecidos confirmados por COVID de 3.394. ¿Por qué este es un subregistro? ¿Y cómo desde el periodismo de investigación y el periodismo de datos podemos trabajar haciendo análisis con esta data que es un subregistro? Son datos que no nos ofrecen un panorama completo, como lo acaba de mencionar tu tocayo, Paul Cárdenas. Paul Mena, explícanos cómo estás trabajando en este sentido. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes a todos. Es un gusto compartir este espacio. Efectivamente, como ya reseñado muy bien tanto Daniel como Paul, nos preocupa a nosotros como periodistas la calidad de los datos que publica día a día las autoridades. Hemos visto varias contradicciones en el análisis de datos. Vemos que efectivamente no están haciendo no están tomando la cantidad de muestras adecuadas para representar bien, para conocer bien la realidad, lo que estamos viviendo ahora. Y el Ministerio de Salud no tiene la capacidad para procesar esas muestras. Eso nos da como resultado datos que son dudosos. Aparte, han cambiado de metodología, es lo que han dicho las autoridades, y eso conlleva a que cambian los criterios, que un día el ministerio entiende como confirmados una cosa y el otro día cambió de definición
los confirmados. ¿Qué entendemos por confirmados? Y así con todos los conceptos. El COE Nacional el 20 de abril ordenó al Ministerio de Salud a que publique los metadatos. Y entendería que junto a esos metadatos, en esos metadatos debería incluirse un glosario al menos, unas definiciones de qué está diciendo en esa infografía diaria que vemos, qué quiere decir el ministerio con confirmados, descartados y los demás conceptos. No tenemos eso. El ministerio no ha cumplido la resolución del COE Nacional. Hemos hecho las consultas respectivas del ministerio, no hemos recibido respuesta y un poco nos vemos ahí en una laguna. No obstante, la ayuda de académicos nos ha ayudado a comprender esas cifras, a analizarlas y creemos que también que esas cifras nos pueden también pueden derivar en algunas historias que nos permiten comprender en algo lo que está sucediendo alrededor. No con esto queremos escapar de esta intención del gobierno que nos dice que solo utilicemos las cifras que el gobierno propone y que está ahí, que son fuente oficial, son una fuente importante, hay que considerarla, pero eso hay que ponerlo en un contexto, ¿sí? Por ejemplo, en los últimos días el gobierno habla del 90% de recuperados y eso contrasta con la información que da diariamente en la infografía. Ahí se hablan de unos 10% de recuperados. En lo que el gobierno reporta a la OPS, el gobierno reporta un 48% de recuperados. Entonces, esa cifra que da en propaganda el gobierno debe ser contextualizada y contrastada con las otras cifras que también produce el propio gobierno. Y en diálogo con académicos hemos podido comprender qué está pasando. Entonces, le damos al lector, a la audiencia, un panorama mucho más amplio para que pueda comprender qué es lo que está sucediendo realmente y a través de eso, de esa información, pueda tomar las medidas necesarias. Otra cosa que, por ejemplo, nos permiten las cifras, hemos visto que en los últimos días, últimas semanas, se anda repartiendo un estudio científico que dice que en la altura el virus funciona de una manera diferente y que no es tan peligroso como en las partes bajas. Y ha estado circulando esa información, pero de las mismas cifras que nos da el ministerio, las hemos analizado y, por ejemplo, vemos que la letalidad del virus en la Sierra Centro del país es alta. Y ahí hay historias por contar. Creo que los periodistas podemos hacer un zoom a eso y contar qué está pasando en la Sierra Centro con respecto a la letalidad del virus. Entonces, como vemos, las cifras del gobierno no son confiables. Hay algunos miramientos técnicos ahí, hay algunos cuestionamientos, pero son un buen insumo para nosotros para comprender qué está pasando. Pero, obvio, no tenemos que regirnos solamente esas cifras. Debemos poner esas cifras en contexto y debemos profundizar más. Es una parte importante de nuestro trabajo como periodistas. Gracias, Paul, por esa apreciación, porque finalmente los datos son un insumo para nuestro trabajo como periodistas, por supuesto, pero los datos no son el único insumo, ¿no? Es el primer eslabón para hablar sobre la gente y hay que ir detrás de esas historias que están en las zonas rurales, fuera de las aglomeraciones de las grandes ciudades y cómo lo están viviendo allá. Voy a dar la palabra ahora a Arturo Torres, cofundador de Código Vidrio, porque además la desinformación también puede tener otros intereses que están muy vinculados en la manipulación o en este sesgo, quizá no lo veamos como una manipulación, pero con este sesgo de contar una parte de la realidad con los datos. Es un año preelectoral. Es cierto que en estos momentos no tenemos candidatos oficiales, pero nosotros el próximo año ya tenemos que votar. Y en este momento se están ubicando las piezas del ajedrez de lo que será la campaña en los próximos meses. Y el liderazgo de los políticos se está demostrando en las vidas que se van perdiendo, en las compras infladas de los hospitales y en los pronunciamientos que cada una de estas autoridades ha dado, tanto a nivel seccional, en los gobiernos locales, como en los gobiernos nacionales, en toda América Latina y en todo el mundo.
cómo ir detrás de esos intereses para trabajar como periodismo de investigación. Arturo, adelante, te doy la palabra. Si activas tu micrófono, Arturo, y con eso seguimos contigo porque no te escuchamos. Ahí estamos, ¿no? Estamos. Ok, gracias Tania, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este panel virtual y todas las inquietudes que tenemos. Yo realmente estoy más interesado en escuchar a los expertos y obviamente intercambiar opiniones en relación a este tema tan importante de cómo estamos enfrentando el COVID. Estamos ya entrando en una fase, en una nueva etapa para enfrentar la pandemia. Y evidentemente lo que tenemos es muchas preocupaciones. Me refiero brevemente a la pregunta que tú me hacías, Tania, en relación a cuál es el contexto del tema, cómo se presenta la pandemia y cómo se desata esta guerra de desinformación que a la vez es protagonizada por diferentes grupos en redes sociales que vienen trabajando durante mucho tiempo y aprovechan estas crisis coyunturales como también para entrar en una guerra y en una disputa política que básicamente lo que ha hecho es ponernos en un escenario preelectoral, ¿no es cierto?, donde se evidencian todas estas contradicciones y estos antagonismos. Lo triste y lo lamentable es que precisamente se empleen estas tácticas que son llamadas también operaciones psicológicas en medio de una tragedia que no ha tenido precedentes en la historia del país. Y evidentemente lo que ha hecho es desnudar todas las falencias, además de lo que ya acaban de mencionar, sobre las desconexiones entre academia y gobierno, entre la serie de problemas que hay de direccionamiento de políticas claras desde el gobierno sobre este tema. Entonces vemos un sinnúmero de elementos que básicamente nos ponen frente a un escenario muy complicado y muy complejo que está siendo utilizado a la vez por intereses políticos muy mezquinos, por cierto, porque no se está velando por el interés público, y esa es precisamente nuestra preocupación para entender cómo podemos aportar desde los insumos periodísticos para aclarar un poco y dar más luz sobre este proceso. En este sentido, el tema de la investigación periodística y el periodismo de datos tratan de ser un aporte precisamente para esclarecer toda este túnel que estamos atravesando para que la gente pueda entender con más claridad cuál es el panorama y cuál es el diagnóstico en este momento. A mí lo que me llamaba, y por eso es que quiero empezar por básicamente con unas dos preguntas, ¿no es cierto?, si es que podemos plantear, porque me llamó mucho la atención lo que decía Daniel, por ejemplo, sobre las pruebas, o sea, el tema de las pruebas que tanto se ha hablado. No hemos hecho las suficientes pruebas como para poder, para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, si ya estamos preparados para entrar en esta nueva etapa. Entonces, mi pregunta puntual, mi inquietud en este sentido es, estamos ya en semáforo amarillo. No, de lo que se ve, no estamos preparados para un semáforo amarillo y sin embargo hay unas decisiones políticas que están enfrentando también una realidad que tiene que ver con una situación económica que ya no es sostenible. Entonces, en este sentido, mi pregunta concreta para Daniel es, ¿está primando el sentido económico sobre el sentido más bien de salubridad y de salud pública en la decisión de pasar a un semáforo amarillo? Gracias la pregunta. Mira, una respuesta corta es que yo pienso que sí. Es decir, en esta doble curva de la recesión económica y el famoso aplanamiento de la curva de contagio, cuando esta dualidad no es factible, sino se debe atacar a las dos curvas, donde las personas, incluso gobiernos de Estados Unidos, que son gobiernos súper poco socialistas, han dado ingresos a los ciudadanos para que puedan aguantar
la crisis o permanecer en casa. Pienso que se ha tomado estas decisiones y que hay un concepto errado que quizá no lo topamos, y es esto de mientras más rápido salgamos de esto es mejor, cueste lo que cueste. Entonces es muy diferente que tú salgas de tu casa y estés en Alemania o Inglaterra y que tú salgas de casa y estés en el Ecuador. La diferencia radica en que en los países que han logrado controlar o que tienen sistemas de salud que quizá en un momento se colapsaron, pero ahora ya no, tú tienes la posibilidad de que te atiendan. Las personas están quedándose sin recibir atención adecuada, no solamente en Quito, sino en las provincias cercanas a Quito, donde ya no les atiende nadie, ¿no? Es decir, esta idea del Ministerio de Salud, que bien lo decía Paul Mena, decir que el 90% de los pacientes recuperados han sido gracias a las estrategias del gobierno, ¿qué le está diciendo a la ciudadanía? Mire, salga nomás, salga, no va a pasar nada. Y si alguna vez le pasa algo, sepa que 9 de cada 10 ecuatorianos han sido atendidos por el Ministerio de Salud y se han recuperado. ¿Qué mensaje le estás dando al país? Que salgan a la calle, que se infecten, y quienes van a ser los que mueran son las personas de bajos ingresos económicos, porque esto está directamente relacionado con los determinantes de la salud, donde estudios explican que una persona pobre tiene 10 veces más riesgo de morir. Entonces lo que estamos pensando es que las empresas, las personas que podemos quedarnos en casa, que tenemos trabajos estables, estas personas hay menos probabilidad de que mueran, pero las personas que están, las personas informales, las personas que no tienen trabajo fijo, que tienen que salir a ganarse el pan día a día, a estas personas no les estás protegiendo, sino les estás mandando a la calle sin saber dónde está el virus. Y ahí va el tema de las pruebas. Si tú supieras lo que pasó en el Diamond, en el crucero en el Diamond hicieron las pruebas a todo el mundo. Sabían exactamente dónde mandar a los infectados, dónde mandar a los sanos, cómo cuidarles, cómo ir sacando a la gente del crucero. Y eso se está haciendo, por ejemplo, en las petroleras. Esos ejemplos que son de conglomerados pequeños, tú debes extrapolar a la realidad nacional y no lo estás haciendo. Y yo me pregunto y les pregunto, si no conoces al virus, ¿cómo puedes enfrentarlo? ¿Cómo puedes aislar? La OMS te dice que debes saber en el 80% de los casos epidemiológicamente de dónde viene el contagio. Es decir, 8 de cada 10 personas que tú le atiendes tienen que saber que fueron contagiados por personas positivas. En el Ecuador no lo sabes. ¿Cómo poder salir si no sabes dónde está el virus? La idea que decía al inicio, si no sabes dónde está el virus, cualquier persona puede tener el virus. La responsabilidad es saber o pensar que cualquiera que se cruce en la calle o que esté en nuestro trabajo puede estar contagiado. No nos queda más ante la irresponsabilidad de las autoridades de esperar un par de semanas, 3 semanas, hacer campañas masivas de educación, aumentar el número de pruebas y creer que la inmunidad de rebaño llegará rápido y que ha dado muchas bofetadas en todo el mundo. La inmunidad de rebaño no es una estrategia que puede darse lujo el Ecuador porque provocará miles y miles de muertes como ya lo ha provocado. No puedes mandar a la gente sin un sistema de salud adecuado a que se contagie, a que salga, a que regrese a las actividades. Entonces me parece que ha sido irresponsable el cambio de semáforo, engañarnos con estas nuevas medidas del código rojo modificado, donde muchas de las estrategias que ha tenido el código amarillo o el semáforo amarillo lo han pasado al rojo, es decir, independientemente de que quieras cambiar de semáforo, algunos alcaldes responsables no han querido cambiar de semáforo, pero el COE con las nuevas disposiciones está obligando a la gente a salir, no solamente para reactivar la economía, pensando en eso, sino pensando en que la gente que más riesgo tiene es la gente que menos tiene, la gente, entre comillas, menos importante y que no demandará una atención efectiva, ¿no? Como ha pasado. Entonces, ese es mi criterio.
Gracias, Daniel. Sí, tenemos ya algunas preguntas del público que están escribiendo vía Facebook Live y queremos, antes de darles paso a esas preguntas, es cerrar esta pequeña intervención de cada uno de ustedes con Pamela Cruz, docente e investigadora de UTE, también periodista, porque para frenar la desinformación hemos también diseñado una estrategia en este proyecto que no solamente implica el periodismo de investigación, el periodismo de datos, el enfoque de soluciones, sino un observatorio interuniversitario de medios. Adelante, Pamela, quien nos va a explicar de esta propuesta. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo en este espacio virtual. Es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, a quienes me han precedido en la palabra han puesto ciertos elementos claves para poder hablar acerca de este Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Se ha hecho referencia, por ejemplo, a problemas que estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, problemas en cuanto a los recursos técnicos, recursos de salud. Se ha hablado también sobre el problema de la información, estos subregistros, el problema de la desinformación en general, también el problema de la desvinculación de la academia con ciertos espacios para trabajar alrededor de lo que vendría a ser la realidad que estamos afrontando en este momento, desde que se presentó el primer caso de la pandemia de la COVID aquí en el Ecuador. El Observatorio de Medios, el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, lo que busca justamente es eso, ser un nexo de manera exploratoria y pionera entre la academia y el periodismo. Y a través de este nexo, justamente buscar otros enlaces, por ejemplo, con líderes de opinión, por ejemplo, también con fuentes científicas, para lograr tener información que sea de calidad, atravesada por estos elementos de periodismo de investigación, periodismo de datos, periodismo de solución, alrededor de piezas periodísticas que puedan contribuir a una cultura de la verificación. Para poder lograr esto, me encantaría muchísimo decir que esta experiencia pionera tiene antecedentes en el caso del Ecuador. Como punto de partida podemos mencionar que, primero, el Ecuador no es la primera vez que afronta en este siglo una pandemia. Ya lo hice en el año 2009 con la gripe H1N1 y también los medios ecuatorianos tuvieron que afrontar la cobertura de esta pandemia. Esa experiencia fue recogida desde la academia y dejó lecciones que se pueden resumir de la siguiente manera. La información mediática de calidad puede contribuir a la formación de las audiencias en asuntos relacionados con salud y apoyar a las políticas públicas sanitarias. ¿Cómo se lo puede hacer? Para ese momento, para el año 2009, habíamos visto desde la academia que esa información de calidad tendría que ver con el tema del enfoque, por ejemplo, si es que es preventivo o reactivo, por la búsqueda de la información, no solamente limitado a las fuentes oficiales, también por el sentido de las historias, es decir, no solamente ancladas a lo testimonial o a las cifras de las víctimas o de los contagiados. Ahora, obviamente, el escenario es distinto, es decir, estamos hablando de una crisis de carácter sanitario, estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de un escenario político que se complejiza por el tema de un año preelectoral, hablamos de una crisis mediática, hablamos de una oleada de desinformación que puede tener intereses distintos. Entonces, el reto aún es más complejo. Sin embargo, es por eso que estamos apuntando por una propuesta de carácter colaborativo. En este momento, uniendo a dos universidades, la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad UTE, con el apoyo justamente en dos medios de comunicación, el portal Código Vidrio y Diario El Universo, para sacar adelante un observatorio que busca justamente el análisis y el estudio de la producción de información en medios de comunicación, en redes sociales y en aplicaciones con el sentido principal de mejorar y aportar a un periodismo de calidad, pero también obtener insumos para una alfabetización digital y una cultura de la verificación. En eso consiste entonces, y este es el reto que tenemos desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Y también sumándome a las preguntas, me encantaría muchísimo el poder consultar tanto a Daniel como a Paul, si es que están viviendo una dinámica que es una dinámica que también está pasando dentro de los periodistas, es decir, los periodistas hacen producción informativa para sus distintos medios, pero desde sus espacios digitales están también generando información que
a veces puede tener ciertos elementos de opinión, argumentación, y de cierta manera esto puede generar ciertos ruidos alrededor de la información. A mí me encantaría preguntarles a ustedes como científicos, ¿cómo podrían en cambio cerrarse esas brechas desde ustedes manejando las redes sociales y cómo generar esa información para llegar a estas audiencias que en este momento están ocupando las redes sociales y las aplicaciones como WhatsApp? Muchísimas gracias. Bien, podríamos empezar con Paul para que él empiece a responder estas preguntas y ya iniciamos también con una ronda de preguntas entre los periodistas y los científicos y el público. Sí, que tenemos algunas preguntas allí. Adelante, Paul Cárdenas, por favor. Muchas gracias. Bueno, en relación a lo que pregunta Pamela, pienso que es esencial, primero, a los investigadores tenemos que saber comunicar bien nuestras investigaciones y además de eso tratar de resumir de una manera sencilla toda la información que nosotros damos hacia el público, incluyendo en redes sociales. Pienso que se ha hecho un buen trabajo. La mayoría de colegas investigadores que conozco tratan de dar información verificada antes de dar sus opiniones, porque nos hemos dado cuenta que justamente el meter un poco del sesgo en la opinión con información no verificada puede producir grandes problemas. Y bueno, veo que mucha gente está siguiendo la información tanto de estos influencers de científicos, pero también de los medios periodísticos tradicionales, pero ahora en forma digital. Entonces, pienso que es importante también que se tenga mucho cuidado también por parte de no solo los investigadores, sino de los medios tradicionales de comunicación, de la información que se difunde, porque igual da mucho pie a desinformación o a opiniones en la gente, porque lo que nos damos cuenta es que muchas veces se publican y la gente solo lee los titulares, ni siquiera sigue el link de lo que dice la información. Entonces, justamente hace unos días, un periódico, un canal de televisión en su Twitter había puesto, por ejemplo, terapias alternativas ¿cómo se llama?, contra el COVID. Y la mayoría de científicos protestamos que deberían poner terapias peligrosas, porque estaban justamente diciendo de alguna forma que terapias como por ejemplo este hipoclorito de sodio podían ser alternativas a tratarse este virus. Y esto es muy, muy peligroso. Entonces pienso que es una corresponsabilidad tanto de los investigadores que tenemos que aprender a comunicarnos mejor, así como de la prensa, porque pienso que la gente todavía confía mucho ahora a través de las redes sociales en la prensa independiente nacional a través de estos medios. Entonces, pienso que eso es una de las cosas más importantes justamente para disminuir la desinformación que se está. Y, por último, también los influencers políticos que existen también en redes juegan un papel fundamental en esto, ya que personas, unos investigadores veo que pueden tener 3,000, 5,000, no sé, seguidores en Twitter, pero hay personas que tienen 60,000, cientos de miles de seguidores. Entonces, obviamente, llegan más rápido la desinformación que la información. Entonces, un poco es tratar de educar a las personas para que sigan información confiable, ya que muchas veces es muy, cuando llega la información ya contrastada, ya es muy tarde, porque ya es algo que está justamente esparcida ya en todo el público y todo el mundo pregunta justamente después de ya haber hecho algo. Por ejemplo, como estas terapias alternativas que decía la hidroxicloroquina o montones de otros tratamientos, incluyendo tratamientos milagrosos para este virus,
pueden ser bastante peligrosos. Entonces, eso es un papel fundamental que tenemos nosotros para informar cuál es la información acertada que debemos nosotros saber resumir para que la gente pueda interpretarla de una mejor forma. Muchas gracias, Paul. Para darle la palabra a Daniel en esta campaña de alfabetización mediática, de alfabetización digital que todos requerimos, los migrantes digitales y los nativos digitales, quienes ya nacen consumiendo redes como primera fuente de información, ¿cuáles son las estrategias desde la academia que pueden funcionar precisamente para llegar a esa gente? Un poco este proyecto ha nacido incluso para concebir la desinfodemia como una pandemia también, ¿no? Es paralela. Vivimos la pandemia de información, de desinformación, y la era de la infoxicación. Estamos tan saturados de información a través del Internet, de nuestras redes sociales, que nosotros no alcanzamos a discernir qué es lo que realmente es útil, es veraz, es confiable, es contextualizado, es verificado. Y claro, para nosotros como periodistas también resulta muy complejo poder trabajar en tiempo real en desmitificar esa desinformación al mismo tiempo que se hace viral. Entonces tenemos que empezar, y ya lo estamos haciendo, a trabajar de manera colaborativa en grandes equipos regionales, no solamente nacionales, sino internacionales, para poder hacer verificación de información. Entonces, Daniel, cuéntanos qué estrategias pueden asociar a la academia con los medios para fomentar la alfabetización mediática, la alfabetización digital, aún más necesaria en estos tiempos de pandemia. Mira, hay varias estrategias. Yo voy a seguir el tema, tampoco soy experto en periodismo científico, pero he visto muchas deficiencias, muchas deficiencias en la academia. Hay pocos periodistas, bien lo dijo Pam, es una cultura que hay que empezar a impulsar. Y yo le felicito también a Paul porque hemos tenido varias conversaciones muy críticas. Yo tuve la oportunidad de hacer algunas notas con el periódico El Tiempo, La Nación, periódicos de Alemania, de Francia, de Argentina, y realmente no es que cogen lo que tú les dices. Tú dices, el rato que tú haces un comentario, tienes que demostrarle de dónde está viniendo. Y la responsabilidad es mutua. La responsabilidad de aceptar o no una entrevista cuando estás capaz también es parte de la ética del investigador. Si tú eres biólogo molecular, o sea, si a mí me hacen una entrevista ¿y qué opina usted de las técnicas de PCR con extractores automáticos o semiautomáticos? Voy a decir, discúlpeme, yo voy a llamar al Paul, pues le voy a dar el número o alguien que esté haciendo biología. Yo soy epidemiólogo, a mí me preguntan del falso aplanamiento de la curva que dicen. Entonces, hay una responsabilidad mutua de aprovechar esta pandemia para hacerte influencer. Y yo la primera estrategia que vería, si me permites, es que en toda clase de periodismo científico se debería promulgar que se diferencie los expertos de las autoridades y de los influencers. Un académico, un científico, por generalidad y por regla, no es popular, ¿no? Entonces, lo que decía Paul es cierto, es decir, no vamos a tener 20,000, 30,000 seguidores porque no utilizamos la evidencia para hacernos famosos. No utilizamos, qué sé yo, es muy fácil yo salir a decir, se está aplanando la curva. 10,000 entrevistas, ¿no? Dice, ¿quién dice que está aplanando? Que bestia, es el genio más grande del mundo, que es el único país que ha logrado aplanar la curva en 2 meses, el único país del mundo. Y el otro autoridad, un perfecto irresponsable que sale a decir que se reparta cloroquina masivamente en hospitales y hasta para la prevención en fases tempranas. Pues cogen en la entrevista, este tipo tiene la solución para la pandemia porque ya hay un fármaco al puro estilo de Trump, ¿no? Entonces, creo que diferenciar, se ha hecho un trabajo, me parece, en algunas universidades, sobre qué es información oficial. Es muy importante la información oficial, pero quizá también deberíamos desacreditar la información oficial cuando ésta tiene tintes políticos y tomar la información oficial
cuando tengamos la capacidad de saber que esta información es técnica y que está siendo aceptada por las grandes potencias del mundo, que han logrado manejar adecuadamente las políticas. Luego, me ha pasado, si me preguntas a mí, me ha pasado algunos temas, por ejemplo, que los periodistas empiezan a descontextualizar de acuerdo al tinte político que maneje o no el medio. Un medio de comunicación me hace una entrevista y yo le digo, es imposible que como epidemiólogo pueda recomendar o que aliente las manifestaciones. No puedo recomendar yo las manifestaciones jamás, tienen que evitar las manifestaciones. Y lo puso en tal sentido de que parecería que yo no estaba de acuerdo con las movilizaciones políticamente. Y yo lo que dije es solamente que las manifestaciones podrían provocar brotes y contagios adecuadamente. Entonces, me molestó mucho ese tema. Y luego hay un grupo de colegas académicos, como dijo Paul, a los cuales les saludo porque me pidieron que les mande un saludo, que nos hemos reunido y hemos hecho unas estrategias para que tendrían que hacer los periodistas también para desenmascarar a los pseudocientíficos, como dijo Paul, es decir, aquellos que quieren vender humo, pero también aquellos que no son coherentes con un solo mensaje. Si tú criticas al Ministerio de Salud en un momento y luego lo dejas de criticar, algo está mal. Algo está pasando, compañeros periodistas, porque no puedes pasar de un día al otro, ¿no? A criticar abiertamente que todo se hace mal en un Ministerio de Salud y al día siguiente que todo está bien, que estamos aplanando la curva, que entonces eso tiene que detectar un periodista científico. Tiene que ver, contrastar los comentarios antes y los comentarios después. Porque si no, como les decía, vamos a salir con los datos, por ejemplo. El otro tema es, ¿quién está hablando de la... O sea, cuando a mí me llaman a una entrevista, yo le digo, ¿y cómo así usted, quién les recomendó? Ah, es que usted me dijeron que usted puede hablar de las vacunas, dice de los... Yo no puedo hablar de las vacunas. ¿Usted sabe qué profesión yo tengo o qué especialidad? No saben. Cuando te llaman no saben qué profesión tienes, solamente es un experto que les invitó. Entonces, ¿realmente podemos hablar de periodismo científico en estos momentos? Entonces, sí es un llamado a la atención de lado y lado de no aprovechar este momento, tanto el periodismo como... y a veces son oportunidades que se pierden, ¿no? Me llamó, yo les comento con toda la humildad del mundo, hemos hablado con CNN, me dice, hable de los médicos que se han contagiado en el Ecuador por, ¿cómo se llama? Por falta de equipos de protección. Yo le digo, ¿cómo le puedo yo garantizar que un profesional de la salud que no se ha puesto, que ha utilizado mal, que no está capacitado, que se ha contagiado en la casa, no en el hospital, no le puedo garantizar eso? Entonces no le puedo aceptar la entrevista si usted quiere que hable de ese tema, porque no son datos objetivos. ¿Qué pasa con un influencer, con una autoridad? ¿Va a desaprovechar una oportunidad de esas? Yo creo que hay un poquito de responsabilidad de lado a lado. Eso es, Tania, gracias. Gracias, Daniel. Hemos tomado nota de todas tus apreciaciones, son muy importantes para nosotros. Y aquí vuelvo a tratar la precarización laboral también a la que estamos sometidos los periodistas. En mi caso, yo he podido especializarme en periodismo científico, pero no es un común denominador, ¿no? En nuestro país, el mismo periodista que cubre deportes, cubre política, cubre economía, cubre espectáculos y cubre ciencia. Y en estos momentos hay una crisis en los medios, hay despidos también de colegas periodistas, tenemos colegas que han fallecido, no podemos tampoco decir bajo qué circunstancias se contagiaron, no tenemos evidencia de todos si se contagiaron durante una cobertura o fue una salida con la familia o una salida de compras, no lo sabemos. Pero tenemos un común denominador que es la precarización de la profesión. Y el reto de formarnos y tratar más a fondo los temas tiene que ver con una formación autodidacta. Y en estos momentos vamos nosotros a encontrar la manera a través de este proyecto de ofrecer un catálogo de fuentes científicas relacionadas con sus ámbitos, ¿no?
porque sí, hago un mea culpa. Suele pasar que nosotros contactamos en la primera fuente que nos aparece, ¿sí? Entonces busco un experto en COVID y resulta que cualquier médico, con todo el respeto a los médicos o cualquier profesional, pues ya es experto en COVID. Y no indagamos un poco más cuál es la línea de investigación o la experticia de cada uno en el ámbito profesional, en el ámbito de investigación o la trayectoria que ha tenido. Y sí, es una responsabilidad que nosotros tenemos que hacer y aquí debe funcionar el trabajo colectivo, ¿no? Articular tanto a nivel académico, que los académicos como ustedes pues estén abiertos a explicar a los periodistas, a los medios, cuáles son sus campos de acción y que nosotros también los periodistas trabajemos más a fondo en indagar quiénes son esas fuentes. Quiero continuar con una pregunta del público y esta va para Paul Cárdenas, que tiene que ver con cómo está estructurado el virus que circula en Ecuador. Nosotros podemos ya hablar de cuán letal o cuán peligroso puede ser el virus que circula en Ecuador y cuáles son las perspectivas de futuro, es decir, si podrían aumentar los contagios o no, los riesgos para la población. El ministro de Salud ha dicho que 1 de cada 3 jóvenes podría ya ser inmune al virus. ¿Esto es creíble? ¿Puede decir eso una autoridad? Adelante, Paul. Muchas gracias. En relación a la pregunta, la respuesta corta es no sabemos. Es decir, hay muy poca información que hemos podido realizar para determinar las variantes del virus que están circulando aquí. Nosotros hemos podido secuenciar 4 cepas que han circulado en la ciudad de Quito, una que se contagió en un paciente en Guayaquil, pero el resto se han contagiado aquí en Quito. Entonces, estamos recién tratando de ver cuáles son las diferentes cepas que están circulando a nivel nacional. Para dar una idea, bueno, a los que estudian virus dicen que es una sola cepa y les gusta llamarle más variantes justamente a esto, pero al parecer hay por lo menos 40, 50 variantes que están circulando. La primera cosa que nos ayudaría justamente saber esto de las variantes, saber cuántas introducciones del virus hubo acá en el país. Ni siquiera eso sabemos aquí. Y aquí un poco ligo con la pregunta inicial que me hicieron, que es qué tan difícil hacer investigación aquí en el país y si es que el gobierno nos ha estado ayudando. Para nada no hemos podido, hemos dicho todos nuestros resultados de investigación al gobierno, pero no hemos tenido una ayuda directa del gobierno ni de financiamiento, etcétera, que obviamente sería lo ideal, pero también, por ejemplo, con algo de logística. Por ejemplo, uno de los problemas graves que hemos tenido es pacientes de Guayaquil, de Babahoyo, nos mandaron las muestras, nos tocó mandar por courier. Como no funcionan el transporte, ha sido muy difícil que nos manden desde otras partes del país. Entonces, son problemas logísticos que para el gobierno no deberían ser graves. Entonces, es complicado justamente decir qué tan graves son las cepas que están circulando aquí. Sin embargo, un estudio preliminar que nosotros tenemos, hemos colaborado con un grupo de Japón, vemos que nos interesó un grupo de pacientes de un hospital de Quito, que eran pacientes relativamente jóvenes, que tenían toda su familia en terapia intensiva y algunos miembros de la familia fallecieron. Hicimos este análisis de las cepas y justamente estos análisis en conjunto con nuestros colegas de Japón vieron que tenía unos factores que le hacían un poco más resistente al virus, al sistema inmune, es decir, lo hacían un poco más agresivo. Obviamente, estos pacientes se contagió el uno de ellos en forma comunitaria aquí en Quito. No sabemos de dónde se contagió. Los otros se contagiaron de este familiar. Entonces es algo bastante preocupante porque, igual como decía Daniel, ni siquiera sabemos de dónde uno se contagia y cuáles son las variantes del virus que están circulando. Obviamente, por otro lado,
no solo hay que ver el virus cuando hablamos de su agresividad, sino también tanto de los pacientes, es decir, del rango de edad de los pacientes, las comorbilidades, y también este virus es un buen examen del sistema de salud. Es decir, cuántas camas existen disponibles, qué tan rápido se hacen tests para aislar a los contactos, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir en relación a esta pregunta, no sabemos en realidad cómo va a cambiar este virus. Lo que sabemos es que sigue mutando como cualquier otro virus de ARN. Hasta ahorita no hemos visto variantes más agresivas de una forma global, de una forma amplia, pero recién estamos haciendo estudios para saber si esto va a pasar. Muchas gracias, Paul, por tus apreciaciones. Y sí, pues tenemos un panorama muy incierto todavía a nivel científico. Las publicaciones, las investigaciones que se están haciendo también necesitan muchos más estudios, muchas más evaluaciones del paso del tiempo, la evolución del virus en todos los lugares del mundo. Vamos a continuar con una pregunta más del público, que es lo que empezamos a vivir hoy. Pasamos a un semáforo amarillo. ¿Podría existir un rebrote del virus? Ya vimos que esto pasó en Wuhan, el epicentro de la pandemia, en China. Y aunque se tomen todas las medidas de precaución en el transporte público, la desinfección, el aislamiento voluntario es una decisión personal. Daniel, ¿cómo miras tú este paso a semáforo amarillo en ya 221 cantones en Ecuador? Bueno, ahí también entra el periodismo científico y contrastar la información, ¿no? Por ejemplo, el ministro ha dicho que Daule es uno de los cantones de ejemplos, ¿no? Y cuando él reporta en la reunión, en la presentación que hizo en el COE de Quito, reporta que Daule fue el primer cantón que pasó de rojo a amarillo y que ahora reporta 0 casos. Y en los datos del propio Ministerio de Salud, Daule reporta un rebrote de 680 casos. Entonces, ¿cómo tú puedes confiar en esas medidas? Los rebrotes se están dando en todo el mundo. Y los modelos matemáticos proyectan rebrotes si es que no hay una vacuna o un tratamiento hasta el 2025. Entonces el virus va a permanecer muchos años acá y los rebrotes van a ser permanentes. Y si este virus tiene un comportamiento estacional, tendríamos un par de meses quizá para respirar un poco antes que se nos venga nuevamente el virus, ¿no? Es decir, un rebrote grande, que es lo que no debemos evitar, un rebrote grande para fines de año, pero los rebrotes de estos pequeños, cuando todavía no has controlado totalmente la pandemia, seguro que se van a dar, y más si no estás en las condiciones de controlar esos brotes. Si tú recuerdas, en Wuhan, ya no tenían 0 casos, empezaron a 0 casos, ¿no? 0 casos, o sea, cumpliendo estrictamente lo que dice el OMS, haciendo pruebas masivas, empezaron a dejar salir a la gente y entrar, y empezaron a tener pequeños brotes de 100, 200 pacientes, pero que eran sumamente manejables. Ese es el ejemplo que hay que seguir. Quizá ahora lo están poniendo ejemplo de Alemania, ya mismo nos vienen los epidemiólogos alemanes también espero que hagan un webinar para poder entrenarnos también nosotros, pero la estrategia de Alemania es, casi no pararon nunca la parte industrial, pero porque tenía una masificación de test increíble por la disciplina que tenía Alemania, el control epidemiológico que tenía, el aislamiento. Realmente el cambio de semáforo ahora lo que nos toca es cuidar nosotros mismos. Sabemos que no nos van a poder cuidar, que no vamos a tener insumos, no se va a hacer distribución masiva de mascarillas, de gel, y entonces tenemos que nosotros hacer un análisis familiar, un análisis económico de la posibilidad de que seguir en aislamiento voluntario mientras podamos, y también tomar todas las medidas de precaución. No confiar en nadie. A pesar de que digan, yo sí me he cuidado, no he salido durante 2, 3 meses, no he salido para nada. A mí me daban haciendo las compras,
son otras de las respuestas. Hagamos una reunión con la familia. El Día de la Madre nos ha costado carísimo el Día de la Madre. Se relajaron un poco las medidas, se permitió que la gente salga y en 2 semanas, justo en 2 semanas después del Día de la Madre, tuvimos un rebrote importante en Quito, se aumentaron el 98% de los casos en la capital y fue fruto de eso. Si nosotros ahora seguimos permitiendo, vamos a tener nuevos rebrotes. Lo que no les estoy diciendo que tenemos que pasar confinados toda la vida, pero sí que la ciudadanía tiene que entender que el sistema de salud ecuatoriano, así como los mejores sistemas del mundo, no están preparados para brotes grandes como lo que pasó en Guayaquil. Si hay un brote de esas características, los hospitales están saturados, no es tan fácil como dicen el Ministerio de Salud, y es porque la gente está desinformada. Decir que ya hay 40 camas más en el Hospital del Sur, ya se han implementado 50 camas más en el Quito Sur, pero ¿qué camas están implementando? Camas que antes eran de ginecobstetricia, camas que antes eran de traumatología. ¿Qué profesionales tenemos? Si estamos incrementando la capacidad operativa de las unidades de cuidado intensivo, ¿qué profesionales atenderían a mi papá, a mi mamá y a mí mismo? Estamos hablando que están ginecólogos, traumatólogos, pediatras atendiendo a adultos en hospitales, cuando ellos no están entrenados. Es como que le mandas a alguien, no sé, que hace periodismo económico, a hacer periodismo deportivo, y le lanzas a la cancha y le dices, bueno, hágale la entrevista al entrenador. No va a decir cómo le fue en el partido, quizá. Pero esa es la analogía, cada especialidad tiene su importancia. Y otra de las cuestiones que hablabas de importantes aquí es la falta de epidemiólogos en el país. Hay un cálculo de brecha dado por el Ministerio de Salud de un déficit de 3.000 profesionales de la salud pública, entre ellos alrededor de 400 o 500 epidemiólogos. ¿Y por qué no es alentador esto y no significa nada para los profesionales de la salud? Porque el rato que tú te gradúas de epidemiólogo no te consideran ni siquiera especialista en salud. Tú formas parte del personal administrativo y ganas la mitad de lo que gana otro especialista en el sistema de salud. Es una lástima. Tú ve, el Paul no me ha de dejar mentir, en las grandes potencias, cuando tú dices Servicio de Epidemiología de Londres, Servicio de Epidemiología de los Estados Unidos, tú te sacas el sombrero. Aquí Servicio de Epidemiología es, ¿quién ha seguido epidemiología? Tal vez alguien que no pudo operar, esa es la concepción. Le tiembla la mano, no se pudo hacer cirujano plástico, cuando los que tienen que tomar las medidas aquí son los salubristas y los epidemiólogos. Tenemos un déficit terrible y eso también está afectando la toma de decisiones. Precisamente en ese tema es que yo quería puntualizar, porque se ve que hay decisiones que toman los políticos por sobre los especialistas, los técnicos y las autoridades. Entonces, hay un direccionamiento desde diferentes sectores, no hay una rectoría para el manejo de la pandemia, no ha habido una rectoría, y ahí es que priman las decisiones políticas. Por ejemplo, yo quería a ustedes preguntarles, ¿qué opinan sobre este caso del municipio que el 20 de abril compró 100.000 vacunas, 100.000, pruebas PCR, y llegaron el 20 de abril una parte de esas pruebas? Sin embargo, solamente se han aplicado un porcentaje muy bajo hasta el 24 de mayo. El dato es 624 muestras. Se adquieren 100.000 pruebas y un mes después solamente se han aplicado 624 muestras. ¿Qué evidencia esto? O sea, hay un anuncio primero, hay un entorno político, el alcalde sale a hacer un anuncio y luego resulta que la mayor parte de las pruebas no se han hecho, estuvieron atemporales. ¿Es esto una muestra de lo que estamos hablando? Bueno, si quieres, empiezo yo. El Paul puede explicar mejor el tema, pero nosotros hemos participado en algunas reuniones del COE, ¿no? Como asesores, no como asesores, como José el Paul también estuvo ahí, como nos invitan a que des una charla y esas cosas. Al final
ellos son los que toman las decisiones. Pero me parece que, sin defender a nadie, una cosa es armar un protocolo de diagnóstico PCR, y ahí sí quiero que me ayude el Paul, y otra cosa es las pruebas rápidas. O sea, las pruebas rápidas que tú haces en sangre puedes hacer miles diarias, pero las pruebas de PCR, no sé si nos ilustras, Paul, pero es una cosa de locos. Necesitas un laboratorio, necesitas hacer extracción, necesitas capacitar al personal. Están confundiendo pruebas rápidas con PCR. Y cuando lo haces, hacer 1500 pruebas que he ofrecido, o no sé, 1200 o 1000, no sé cuántas ofrecería, no es tan fácil. En todo el país no se logran hacer más de 1000 pruebas. Todo el INSPI saca diariamente entre 300 y 400 pruebas. Entonces, el otro tema es, tampoco soy experto en compras públicas, pero si tú compras 20,000 y luego compras otras 20,000 y luego compras otras 20,000, no es lo mismo que tú negocies la compra de cientos de miles, hasta que, no me dejar mentir el Paul, hasta que un laboratorio de investigación, que son los que van a ayudar en el diagnóstico al país, hasta que un laboratorio, te ha dicho Paul, se adapte a hacer diagnóstico, pasan meses. El mismo laboratorio de la Universidad UTE, igual San Francisco, Católica Central, ha pasado meses tratando de cumplir los protocolos, acreditarse, encontrar al personal, hacer los horarios, implementar los laboratorios. Entonces yo creo que ahí también es parte del periodismo científico, ¿no? Y en cambio aplauden cuando otros alcaldes compran pruebas de dudosa procedencia, ¿no? Sin estar validadas, y dice que genial. Se han hecho 1600 por acá, se han hecho 600, 800 por acá. Lo que decía Paul, se ha hecho un muestreo, unos estudios que nadie sabe la metodología. Y entonces aplaudimos de estas estrategias que son pruebas que tienen muchísimos falsos negativos y que en las estadísticas nos creen que todos no sabemos analizar los datos y mezclan, confirman, que no ha hecho nadie en el mundo, confirman los casos positivos con las pruebas rápidas, que eso no se ha visto en ningún lugar del mundo. Las pruebas que han devuelto en otros países, que son las pruebas rápidas, esas, no las mismas, o no sé si las mismas, que han descartado otros países, esas se utilizan acá para hacer diagnóstico. Entonces hay que contrastar un poco la información. No me parece que sea tan fácil que se hagan 1500 pruebas diarias o 1000 pruebas diarias, y eso es lo que te puedo responder. No, creo que hay que hacer un análisis más profundo antes de sacar conclusiones sobre ese caso. En relación a la parte técnica, justamente para complementar la respuesta, sí es bastante, bueno, desconozco en primer lugar la marca y el tipo de las pruebas que adquirió el gobierno municipal de Quito. Sé que están haciéndolo en la Universidad Central, pero sí es complicado en términos de estandarizar, de tener los permisos y de ponerles a funcionar a los equipos, porque estos equipos son automatizados. Es decir, el coger y procesar muestras, tal vez yo podría procesar muestras haciendo investigación, pero no tienen una acreditación de diagnóstico. Entonces tienen unas acreditaciones un poco especiales, porque es algo que una cosa es hacer investigación donde probablemente mis decisiones no afectan directamente a un paciente, versus decir a una persona, ¿estás infectado o no estás infectado? Estos equipos se demoran bastante tiempo en venir y bastante tiempo en estandarizarse. Y eso pienso que es parte de lo que ha pasado aquí, ya que, por ejemplo, nosotros en la universidad, y les digo un aspecto de la investigación que hemos estado haciendo, les había dicho que tenemos 4 genomas secuenciados. ¿Por qué no hemos podido hacer más? Ya nos han enviado muestras de la mayor parte del país. Es porque se acaba un reactivo, nos toca comprarlo, como los couriers no están funcionando, nos toma 2 meses o un mes y el triple de precio de que cuesta algo en el extranjero, el traerlo aquí y el ponerlo a funcionar.
Y pienso que puede ser una de las cosas que pudo haber pasado justamente aquí. Obviamente desconozco los detalles y pienso que los colegas de la Universidad Central son aquellos que están y pusieron a funcionar y ellos podrían explicarles mejor un timeline de qué exactamente, desde cuándo recibieron hasta cuándo ellos empiezan a procesar justamente estas muestras. Y por último, la otra parte es el personal que hace, a pesar de que estas máquinas son automatizadas, no es cuestión de poner la prueba y después en unas 2 horas sale el resultado, sino mucha gente tiene que estar trabajando. Nosotros en la Universidad San Francisco, en la parte diagnóstica, creo que vamos a llegar a procesar unas 200 y más muestras, hasta 300 muestras a la semana, tomando en cuenta de que tenemos estudiantes de posgrado, es decir, con preparación en biología molecular, que hacen justamente y operan estos equipos. Es un grupo de más o menos unas 20 personas que trabaja de lunes a lunes más o menos, sin contar con las personas que va, toma las muestras, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces nos envían a nosotros y nos dicen, pueden recibirnos más muestras, y a veces nosotros no podemos recibir más muestras. Sobre todo también por el problema de que no hay suficiente gente preparada también en biología molecular como para hacer estas cosas, estas muestras, procesarlas rápidamente. Mis compañeros que están trabajando justamente en diagnóstico, que tienen grados de maestría por lo menos, algunos hasta de doctorado, trabajan de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche para sacar, no sé, 40 pruebas diarias. Entonces sí es bastante complicado justamente. Entonces, además de necesitar epidemiólogos, también necesitamos biólogos moleculares que nos ayuden a hacer esto, porque como dice Daniel, no es una prueba rápida que uno le pincha en el dedo y sale una rayita y es súper fácil de interpretar también. Muchas gracias, Paul y Daniel, por todas sus apreciaciones. Nos quedan en realidad muchísimas más preguntas que respuestas, lo cual es completamente natural, no solo de los periodistas, sino de nuestra audiencia. Tenemos conectados a estudiantes de periodismo, a colegas periodistas, otras personas que siguen Código Vidrio, El Universo, UTE, USFQ. Simplemente quiero aprovechar estos últimos minutos para resumir lo más importante que hemos dicho en este primer encuentro, que tiene que ver con los datos sobre el coronavirus y su imprecisión por parte de las autoridades. Aquí nosotros tenemos un rol fundamental como academia, como periodistas, para trabajar con un mayor enfoque divulgativo de la ciencia y de alguna manera ejercer una presión pública para que las autoridades pues tomen en cuenta nuestras apreciaciones que sean completamente basadas en evidencia. Estas imprecisiones de las autoridades implican una delegación de responsabilidad a los medios, a los periodistas y a los influencers políticos. Pero no podemos quedarnos nosotros con esa primera versión. Y aquí aprovecho para hacer un llamado a los colegas, a los estudiantes que se están formando para ser periodistas y que no se queden pues con una sola versión y menos con la versión oficial. Es cierto que en tiempos emergentes las versiones oficiales son muy importantes, pero no son precisamente las más creíbles. Las personas tienen que tomar mucho más en cuenta las medidas y no confiarse en permisos apresurados. Dudemos de todo. Nosotros en periodismo aprendemos que debemos dudar incluso de si está lloviendo o no, hasta que salimos al jardín, salimos a la calle y vemos que nos está cayendo la lluvia. Dudemos de todo, no solo periodistas, ciudadanía en general. La ciudadanía debe entender que el sistema de salud ecuatoriano no está preparado para un rebrote como el que vivió Guayaquil al inicio de la pandemia. No esperemos a que el resto de ciudades o Quito como la capital pase una situación similar, que ha sido un ejemplo desastroso para América Latina y ha sido un luto nacional e internacional. Con esto, quiero dejar la puerta abierta, sí, para que ustedes también respondan las preguntas que se han colocado en nuestro Facebook Live. Y les esperamos para el siguiente lunes 15 de julio
de junio, perdón, para una nueva edición de este webinar en primera línea de COVID. Tener más información relacionada con la pandemia, vamos a trabajar también en coberturas ampliadas y estamos pendientes de todas las preguntas que genere el público y abiertos también a seguir escuchando a la comunidad científica. Gracias a los colegas por sus preguntas, su presencia aquí y gracias en especial a Daniel Simancas, epidemiólogo de UTE, y Paul Cárdenas, investigador de USFQ. Un gusto haberles visto esta tarde y hasta pronto.